Para poder entender el tema de cardiopatía isquémica, previamente tenemos que volver a revisar un poco de circulación coronaria, recordar un poco de esta autorregulación y también relación que tiene con sistema nervioso central, con sistema simpático y parasimpático, además de la relación anatómica y histológica funcional de las coronarias. Posterior a esto, es muy importante recordar la formación del ateroma, porque vamos a ver que el 90% de las cardiopatías isquémicas tiene una etiología en la formación de un ateroma. Al entender nosotros cómo se forma un ateroma y cómo está influyendo fisiopatológicamente en la circulación coronaria, vamos a entender mucho de lo que es cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, de forma general, nos la van a definir como una condición en la que hay un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno. Esto se transforma a través de una hipoxia miocárdica, acumulación de metabolitos asociados a vías anaeróbicas y más comúnmente también asociado a la formación del ateroma que anteriormente les había mencionado. La formación de ateroma condiciona un daño endotelial y una subsecuente respuesta a nivel coronario que se traduce en un mayor estrés y en una mayor hipoxia en mi miocardio. Tengo después subentidades que podría yo involucrar o podría decir que son partes de una cardiopatía isquémica, lo que es una angina de pecho, una angina estable, anginas variantes, una isquemia siliente, anginas inestables y el infarto como tal, con o sin elevación del ST. Todas estas entidades a forma de concepto entran en lo que conozco como cardiopatía isquémica. Sin embargo, empiezo yo a dividir estas entidades dependiendo de las características fisiopatológicas. Pero muy importante, casi todas, si no es que todas, comparten la formación de un ateroma. Como les mencionaba, hay variables que me determinan el aporte de oxígeno, mientras que en otros me dicen necesito más oxígeno o aumenta la demanda. Aquellos que me dicen cuánto oxígeno y con qué calidad va a llegar, pues obviamente la cantidad de oxígeno, cómo está la circulación coronaria, cómo está el flujo coronaria, tiene una presión adecuada, tiene una perfusión adecuada, las resistencias se están manteniendo, hay compresiones externas y sobre todo la regulación intrínseca, principalmente a través de la liberación de óxido nítrico y endotelinas, que por lo regular me van a crear una vasodilatación para mantener las necesidades bien establecidas o más bien en las demandas adecuadas. Mientras que aquello que me podría generar una cierta mayor demanda es el estrés de la pared, que viene relacionado con el grosor, si hay hipertrofia, si hay hiperplasia, si hay una dilatación como tal. También me va a determinar que haya mayor demanda a la frecuencia y la contractibilidad de mi corazón. Por lo tanto, cuando yo quiera determinar si mi corazón se encuentra dentro de una cardiopatía isquémica, tengo que revisar todas estas variables. Pongo todo en una balanza, llega tanto oxígeno como el que necesito o realmente no se están cubriendo las necesidades adecuadas. El suministro de oxígeno entonces va a depender de este contenido de oxígeno que vemos aquí, la tasa de flujo coronaria, o sea, qué tanta sangre está llegando, y el flujo dentro de mi arteria coronaria, que le ponemos aquí el nombre de Q, que es directamente proporcional a la perfusión del vaso y la presión e inversamente proporcional a la resistencia. En palabras más coloquiales, quiere decir que entre mayor sea mi diámetro, mayor es la perfusión. Sin embargo, esta perfusión depende de dos cosas, la presión, que viene directamente desde la aorta, y la resistencia vascular, que va a ser determinada por si hay mayor vasodilatación o mayor vasoconstricción. Y nos ponen aquí, va a haber sustancias que tienden a la relajación, específicamente me hablan del óxido nítrico, pero que también puedo yo tomarlo como la endotelina, y aquellas sustancias que tiendan más a la vasoconstricción. Entonces, voy a estar jugando una balanza dependiendo cuáles sean esas necesidades y si llegan a ser cumplidas.
Las tres determinantes principales de oxígeno yo lo encuentro a través del estrés de la pared ventricular, pero que también tendremos que tomar en cuenta la auricular. Siempre nos ponen la ventricular porque al ser cámaras más importantes son cámaras que requieren mayor oxígeno y que por lo regular son aquellas que van a traducir o que van a representar la hipoxia miocárdica. La frecuencia cardíaca es muy importante. Recuerden que al aumentar la frecuencia aumenta el tiempo de sístole, disminuye el tiempo de diástole y el corazón tiene periodos más cortos de oxigenación. La contractibilidad, la fuerza con la que mi corazón se está contrayendo, depende también de qué tanto oxígeno se le dé. Si yo necesito más contracción y más frecuencia, mis demandas metabólicas aumentan considerablemente. Y por último, el estrés de la pared, que aquí estamos hablando específicamente del espesor de mi pared, si está dilatada, si está hipotrófica, si hay una parte con necrosis, etc. Y vamos a empezar a determinar entonces cuáles son estas variantes de cardiopatía isquémica. Ya definí yo que cardiopatía isquémica es cuando hay un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno y realmente queda muy amplio este concepto. Sin embargo, empiezo a definir las diferentes entidades que van a entrar en este concepto. La primera de ellas es la conocida como angina estable. La angina estable nos dice que el paciente típico es un varón de más de 50 años de edad o mujer de mayor de 60 años. Aquí hay una diferencia muy importante de 10 años en la edad entre hombre y mujer, porque recuerden que las mujeres tenemos mayor cantidad de estrógenos. Después de los 50 y tantos perdemos esa cardioprotección y estamos en igualdad de riesgo que los hombres de sufrir cardiopatías isquémicas. Característicamente, este paciente se va a quejar de una molestia en el tórax. Molestia, no dolor. ¿Qué dice? Es más una sensación de pesantez, opresión, compresión, asfixia o sofocación. Si el paciente dice, hay algo aquí que me está oprimiendo, que es pesado, que no me deja respirar, pero nunca dice, me duele. Es de naturaleza creciente a decreciente, inicia de manera intensa y conforme pasan los segundos y minutos va disminuyendo el dolor. Característicamente no debe durar más de 2 a 5 minutos, más de 5 ya entra en otra categoría que posteriormente vamos a ver. Algunas veces, aunque no es lo común, se puede irradiar alguno de los hombros o ambos brazos y sobre todo a antebrazo y mano, o sea, se irradia por todo mi brazo, pero no es lo común. El paciente siempre lo relaciona con que hay algo que le generó el dolor. O fue una noticia estresante, fue el frío, fue el calor, fue la actividad física, pero fue las primeras horas de la mañana. Hay algo que desencadenó el dolor y el paciente lo logra identificar. Es más común en ciertos horarios, sobre todo asociado a las primeras horas de la mañana o en la noche. Y como les mencionaba, lo asocia siempre a una actividad. Estaba cargando algo pesado, estaba en mi trabajo y estaba estresado, entonces siempre hay algo que me desencadena el dolor y el paciente por lo regular lo puede identificar. Hay una clasificación para decir, dependiendo de la naturaleza del dolor, el grado de insuficiencia que pudiera tener ese paciente, pero todavía no quiero revisar esta clasificación hasta más adelante. Bien. Quitando angina estable, que ya la definimos de manera clínica, pero no fisiopatológica, podríamos decir que hemos terminado con la variante que no entra en síndromes coronarios. ¿A qué me refiero con esto? Cardiopatía isquémica de forma general lo podría poner yo al inicio, de ahí saco angina estable y síndromes coronarios agudos. En síndromes coronarios agudos voy a empezar a ver las entidades angina inestable e infarto con o sin elevación del ST. La única diferencia entre angina estable y los síndromes coronarios agudos es el tipo de dolor y la duración. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Porque fisiopatológicamente van a estar compartiendo esa formación del ateroma que soy tan insistente en mencionar. A manera de repaso, vamos a recordar un poquito de la formación del ateroma, aunque no es el objetivo en este momento. El depósito de ácidos grasos libres, específicamente en las regiones coronarias donde se da mayor bifurcación o mayor turbulencia,
permite que estas células entren en procesos de modificación química, más exclusivamente lo que es oxidación. Van acumulándose constantemente. Posterior a esto viene el reclutamiento de monocitos. Los macrófagos tratan de engullir todas estas células grasas y viene la formación de células espumosas. Una vez que se acumulan varias células espumosas, entra en función lo que son las células de músculo liso que vienen de la capa media, me dan la formación estable de mi ateroma, que al inicio crece hacia el centro. ¿Qué quiere decir esto? Va a crecer desde lo que es la íntima hacia la media. Y posteriormente, conforme se vaya acumulando más grasa, mayor formación de ateroma y mayor estabilidad a esta placa de ateroma, crece hacia lo que es el radio del vaso sanguíneo, llegando a tener ateromas con oclusiones mínimas del 10% y ateromas hasta del 90%. Fisiopatológicamente, los ateromas no dan una sintomatología hasta que sobrepasan el 60%, sobre todo si son coronarias importantes. No basta con la formación del ateroma, muchas veces esta placa se trastorna, se disruye, se lesiona y me puede llegar a la formación de lo que es un trombo. El trombo se despega y este trombo puede ocluir coronarias posteriores, desde coronarias muy pequeñas o coronarias muy grandes. Este escenario me da las diferentes entidades que a continuación vamos a conocer, pero que yo debo de saber que el 90% de mis síndromes coronarios agudos se deben a la interrupción de mi placa de ateroma. Quiere decir que angina inestable, infarto con elevación del ST e infarto sin elevación del OCT están compartiendo patogénicamente la formación del ateroma con la interrupción y agregación posterior de un trombo intracoronario. Mientras que angina estable, que ya la vimos clínicamente, va a ser la formación de mi ateroma, pero no hay formación de trombo. El resultado del dolor es porque aumentan las necesidades de oxígeno, la placa de ateroma me está ocluyendo una parte muy importante de mi coronaria, pero como no hay formación de trombo, basta con que el paciente entre en reposo y desaparece el dolor. Por eso las características del dolor son las que ya describimos. Pero ahora que estamos en síndromes coronarios agudos, tenemos que entender que estas tres siguientes entidades, angina inestable, infarto con o sin elevación del ST, me requieren exclusivamente formación de mi ateroma con la formación del trombo, que pueden ocluir en forma parcial o total. Recapitulando un poquito de lo que es la circulación coronaria para yo entender cómo este trombo me empieza a trastornar o cómo es que este ateroma con la posterior formación de trombo me puede dar esa sintomatología, tenemos que recordar entonces que la autorregulación coronaria es muy importante y depende de los niveles de oxígeno. Entonces, la coronaria va a responder dependiendo qué tanto oxígeno esté requiriendo mi corazón. Me dice, una estenosis crítica, una en la que la reserva de flujos endocárdicos se agota completamente a reposo, generalmente se desarrolla cuando la estenosis es severa, supera el 90%. Bien, lo que veo en la imagen superior es muy importante. Aquí veo lo que es mi vaso, que yo podría decir que es mi coronaria como tal, y también veo la formación de ateroma que se encuentra en amarillo. A pesar de que esta formación de ateroma es muy importante, todavía tengo un flujo que está permitiendo a través de ese pequeño espacio pasar y vean cómo aquí se vuelve un poco más turbulento. Esto es importante. Si yo estoy en un escenario de angina estable, basta con tener este ateroma. Si se fijan, me dice, solamente se va a desarrollar cuando la estenosis sea severa, o sea, cuando superes el 90%. Los pacientes con angina estable, por lo regular, tienen este grado de estenosis. El ateroma puede llegar a ocluir en 90% o en un 80-85%, que es lo mínimo que se requiere.
Lo que va a pasar es que cuando el paciente esté en un estrés o el paciente aumente las necesidades de oxígeno, este 10% que yo veo aquí en azul no va a ser suficiente para cubrir las necesidades. Por lo tanto, siente este dolor característico franco de pesantez y que cede al reposo. ¿Por qué va a ceder al reposo? Porque en el momento que el corazón ya no necesite más oxígeno, el paciente tome asiento, se van a volver a cubrir las necesidades. Esa es la importancia de una angina estable. Mientras que cuando yo entro ya a síndromes coronarios agudos, necesito que esté la misma situación, un ateroma que me esté ocluyendo casi el 90%, pero que a su vez no solo sea una oclusión, sino que la lesión o la disrupción de este ateroma me pueda crear ahí una alteración a nivel de mi placa y posteriormente se active cascada de coagulación con formación de un trombo y ese trombo viaje por las coronarias restantes y me lleve a una oclusión parcial o total. Entonces, esto es muy importante diferenciar. En las 4 entidades hay formación de ateroma, pero en cada una de ellas hay o no formación de trombo y también las características de ese trombo son importantes para empezar a diferenciar las demás. Fisiopatológicamente tiende a ser confuso porque comparten prácticamente la misma fisiopatología, salvo pequeñas excepciones, pero clínicamente es muy importante que el tipo de dolor y el tiempo viene a ser la determinante. Recordemos entonces que la circulación coronaria también tiene algo que se conoce como circulación colateral. Cuando tú tienes un corazón que constantemente está siendo sometido a isquemia, y esto me refiero a un paciente que tiene 3, 4 ateromas, que a lo mejor no llegan a ocluir el 90% del radio, pero que constantemente están sometiendo a mi corazón a pequeños periodos de hipoxia, lo que hace la circulación es crear redes colaterales, tratando de buscar oxigenación, que es lo que vemos en la imagen de la izquierda. Tengo ahí un pequeño ateroma, hay una zona de isquemia y lo que hago es crear pequeños vasos sanguíneos para poder llegar a esas regiones que están siendo sometidas a hipoxia. Esto pasa por lo regular en personas de 50 a 60 años, que desde los 20 a 30 años tienen un ateroma, constantemente están sometidos a isquemia y pues me permite la formación de circulación colateral. Esto no pasa en jóvenes, desafortunadamente. La mayoría de los jóvenes no están expuestos a esas condiciones de hipoxia y por lo tanto no tienen esta circulación colateral. Siempre ponemos el ejemplo más ilustrativo. Si se infartara una persona de 65 años y se infarta un paciente de 20 años, ¿cuál tiene mejor pronóstico? El paciente de 65 años. ¿Por qué si es mayor? Porque mi paciente de 65 años tuvo la oportunidad de hacer esta circulación colateral en condiciones hipóxicas. Ese corazón tiene pequeños vasitos que pueden llegar a suplir esa hipoxia, mientras que mi paciente joven, que sería el del lado derecho, no tiene una circulación colateral, no estaba siendo sometido a hipoxia y cualquier vasoconstricción severa, que suceda mucho por cocaína, podría hacer que se necrose gran parte de mi corazón y que el paciente muera rápidamente, a pesar de que sea bastante joven. Vemos aquí la relación entre los diferentes escenarios, pero ahora ya con un esquema. Tenemos entonces lo que es lo normal, la angina estable, que mencionaba que tiene que ver esta formación de placa ocluyendo de manera bastante importante lo que es el diámetro coronario, se dice que hasta el 90%, la angina inestable con la misma formación del ateroma, pero que muy particular formación de trombo. Y otras variantes que se conocen como anginas por vasoespasmos o anginas de Prinzmetal que me gustaría ver más adelante, pero que tienen relación con el uso o abuso de sustancias como cocaína o heroína. Sabemos ahora que los síndromes coronarios agudos que entran dentro de cardiopatía isquémica comparten la formación del ateroma,
Sin embargo, este ateroma ya me empieza a dar los diferentes escenarios. Primeramente, mi ateroma tiene que estar ocluyendo más del 85% de mi coronaria. ¿Cuál coronaria? La que guste, pero es más común que se afecten las que son del lado izquierdo. Tiene que haber una ruptura de la placa, o sea, una lesión en la placa, pero también está asociado a la disfunción endotelial como resultado de la formación de ese ateroma. Una vez que hay ruptura de esa placa, hay una hemorragia intraplaca, hay una disrupción, hay una lesión como tal en la placa. Se empieza a liberar factor tisular, que es el inicio para la activación de cascada de coagulación. Esto me expone el colágeno subendotelial y a su vez recuerden que yo también tengo un ambiente de flujo turbulento porque la disminución del diámetro me permite que ese flujo cambie de dirección y que se vuelva más turbulento. De este lado entonces veo que disminuye mucho el volumen y el diámetro, de mi vaso sanguíneo, de mi coronaria, que a su vez está dando la activación de cascada de coagulación y que en conjunto hay una activación plaquetaria con una agregación. A su vez, del otro lado, la disfunción endotelial resultante de la formación del ateroma me dice que tengo un efecto vasodilatador disminuido. ¿Por qué? Porque hay menos expresión y liberación de óxido nítrico, así como de endotelinas. Y el efecto antitrombótico también se encuentra disminuido porque tengo ahí la formación de un ateroma que me dio una disfunción endotelial subsecuente. La agregación plaquetaria con la activación de plaquetas, resultado de la activación de coagulación, más el estado vasoconstrictor que se encuentra establecido en mi coronaria, me lleva a la formación de un trombo o de una trombosis coronaria. Y empiezo a ver los diferentes escenarios. Esa trombosis coronaria que veía en la diapositiva pasada, van a pasar diferentes cosas. Primeramente, que ese trombo intracoronario dé como resultado uno o diferentes resultados. Puede haber desde roturas asintomáticas recurrentes, que se forma un trombo, pero así como se forma, se deshaga. O puede haber rupturas más profundas en mi placa, que es mayor exposición y obviamente mayor activación plaquetaria, con lo que me va a poder ocluir sustancialmente el vaso. Y esta oclusión del vaso posterior va a ser o total o parcial. Esta trombosis coronaria me dice, tienes diferentes escenarios entonces. Puedes tener desde pequeños trombos que realmente no te están limitando tanto el flujo, que no me dan un problema clínicamente, incluso no los vas a detectar a nivel electrocardiográfico, no vas a ver esas tepicudas, no vas a ver esas elevaciones o depresiones del ST, y que así como se forman, así se destruyen, fueron demasiado pequeños, no hay incluso sintomatología clínica importante. Pero también puedes tener otros escenarios en los que estos trombos ocluyen parcialmente una de las vías de la coronaria. Y como la ocluyen parcialmente, tendríamos que ver qué tan estable es ese trombo y qué tanto tiempo lo va a estar ocluyendo. Y como lo ocluye más tiempo del necesario, vamos a ver que a nivel fisiopatológico se le conoce como una isquemia transitoria. Y esa isquemia transitoria sí te puede dar alteraciones electrocardiográficas. Puede haber tepicudas y puede haber depresiones o elevaciones del ST, dependiendo del tiempo en el que ese trombo tarde en deshacerse. Porque como es parcial, por lo regular esos trombos empiezan a deshacer solitos o vienen todos los efectos antitrombóticos para regularlo. Pero en este escenario también puedes tener que no haya biomarcadores o que sí haya biomarcadores. Si no hay biomarcadores, quiere decir que el tiempo fue muy corto y que por lo regular no se está liberando esa CPKMB que te habla de que hay un daño miocárdico. Aquí podrías decir que tu paciente tiene una angina inestable, porque electrocardiográficamente son transitorios, la oclusión es parcial, pero no tienes biomarcadores séricos que te estén hablando de un daño miocárdico. Si tú
además de los cambios electrocardiográficos, también tuvieras biomarcadores séricos con elevación de CPK y CPK-MB específicamente que te hablan del músculo cardíaco, podrías estar hablando de un infarto sin elevación del ST. Y el último escenario, tienes un trombo, pero que ocluye totalmente una vía de tu coronaria. Por lo tanto, esta isquemia se va a prolongar, es durante mayor tiempo. ¿Qué va a pasar? Fisiopatológicamente vas a ver que inicias con una T, que hay depresiones del ST y que incluso puede haber Q patológicas a la vez electrocardiográficos. El paciente electrocardiográficamente te va a dar alteraciones. Y a su vez, también están positivos los biomarcadores de suero. Y puedes verlo a través de esa elevación del ST. Entonces tengo desde angina estable, angina inestable, infarto sin elevación del ST e infarto con elevación del ST. Comparten la misma fisiopatología hasta este momento, pero lo que me determina el nombre clínico es el tiempo de duración, que si se formó trombo total o parcial, y sobre todo vamos a ver las alteraciones electrocardiográficas, los biomarcadores en suero y el dolor que llegue a tener el paciente, cuánto tiempo dura y qué características tiene. Causas no ateroscleróticas. 90% de los síndromes coronarios agudos se deben a la formación del ateroma con la subsecuente formación de un trombo. Pero hay un pequeño 10% que no necesariamente se debe a formación del ateroma y que vale la pena mencionar. Tenemos síndromes vasculíticos. Estos se van a ver asociados sobre todo cuando tengamos un choque cardiogénico, un choque séptico, alteraciones de coagulación, que me da la formación de muchos trombos y que se pueden liberar y se pueden alojar en corazón. Embolismos coronarios, que recuerden que los émbolos pueden venir desde por infecciones en otras áreas como endocarditis o incluso por las mismas válvulas que tiene al llegar al paciente, me crean una reacción antígeno-anticuerpo, dándome la formación de émbolos. Los émbolos también pueden ser de grasa y los émbolos también pueden ser de aire. Trauma coronario o aneurismas, bueno, eso no tiene lógica explicarlo, pues ya lo saben. Alteraciones congénitas, disecciones aórticas y espasmos coronarios severos. Estos se asocian por el uso y abuso de cocaína y de heroína. Cocaína y heroína te crean un síndrome coronario agudo. Lo que va a pasar es que la cocaína aumenta de forma elevada el tono simpático, bloquea la recapturación presináptica de norepinefrina y mejora su liberación suprarrenal de catecolaminas que inducen a un vasoespasmo coronario muy severo en cuestión de minutos, disminuye mucho el aporte de oxígeno al corazón, eso me lleva de tener una isquemia, lesión, a un infarto rápidamente y el paciente de 20 años se nos infarta y si él llega a ser masivo, muere rápidamente. Otras causas puede ser aumento en la viscosidad de la sangre, aquí tenemos que ver trombosis y policitemias y todas aquellas entidades en las que aumente las necesidades de oxígeno, pues te pueden llevar a un síndrome coronario agudo o a una cardiopatía isquémica. Pero recuerden, solo son el 10%, la más común o el 90%, formación de trombo con la subsecuente formación de ateroma con la subsecuente formación de trombo. Bien, no basta con la formación de esta placa de ateroma, con la formación de mi trombo, sino que también qué tanto tiempo va a estar expuesto mi miocardio y qué gran parte del miocardio. Bien. ¿Qué va a determinar entonces? ¿La masa o el miocardio utilizado por el vaso ocluido? No es lo mismo que sea una aurícula o un ventrículo, y de ventrículos es obviamente en cuestión de funcionalidad el ventrículo izquierdo. La magnitud y duración del flujo sanguíneo deteriorado, minutos, segundos, horas, que aunque horas se me hace muy severo. La demanda de la región, ya les mencionaba,
demanda más un ventrículo que una aurícula. ¿Qué tantos vasos colaterales tenía este paciente y qué tan obstruido, si fue parcial y fue total? Y el grado de respuesta tisular en el proceso isquémico. Si fue adecuado, si adecuadamente hubo efectos antitrombóticos, si realmente fue de forma parcial, si es algo de 65 años, si es alguien de 40 años, etc. Entonces son muchas las variables que necesito tomar en cuenta para determinar cuál va a ser el daño que va a tener mi miocardio, cuál va a ser el daño que va a tener mi corazón. Y vean que el tiempo es de los más importantes. Me dice aquí la tabla. 1 o 2 minutos ya están disminuyendo prácticamente tus niveles de ATP hasta el 50%. Ya no es, la contractibilidad no es adecuada. A los 10 minutos ya puedes presentar incluso edema celular, disminuye el potencial o se altera el potencial de membrana y eres más susceptible a arritmias. 20 a 24 minutos estamos hablando de que hay un daño irreversible. 1 a 3 horas ya hay esta alteración a nivel de las miofibrillas, 4 a 12 horas hemorragias, edema, infiltración de polimorfonucleares con obviamente una inflamación aguda. 18 a 24 horas hay necrosis, puede haber incluso eosinofilia, alteraciones a nivel del núcleo y liberación de agentes de daño. 2 a 4 días, necrosis total, ya estás en un proceso de respuesta o más bien inflamación subaguda crónica y cambios ya posteriormente de días o semanas tienen que ver con este proceso de remodelación. Entonces, ¿qué tanto tiempo estuvo mi paciente expuesto a esta isquemia? ¿Qué coronaria fue la afectada? ¿Tenía yo vasos colaterales o no? ¿Y recibió el tratamiento adecuado? Entonces es muy importante el tiempo cuando estemos hablando de enfermedades isquémicas, más específicamente las anginas estables, inestables y los infartos. ¿Qué está pasando en esta hipoxia miocárdica de forma muy general? Pues ya saben ustedes que disminuye mucho el ATP, que se altera la bomba sodio-potasio, voy a tener más potasio extracelular y mayor sodio intracelular, o sea, viene un desbalance. Y este desbalance no puede ser reparado porque tu bomba sodio-potasio, pues obviamente está siendo alterada. Aumenta mucho la concentración de calcio intracelular. Esto te lleva a alteraciones en el potencial de acción con un edema intracelular subsecuente y es más fácil que generes algún tipo de arritmia. A su vez, obviamente, aumenta el metabolismo anaeróbico porque no tienes oxígeno, aumentan los hidrogeniones a nivel intracelular y esto te crea daños a nivel de la célula o a nivel intracelular, que puede haber desde desaturación de proteínas, desnaturalización, de proteínas, alteraciones en la cromatina, exposición de ADN y ARN, que ustedes lo conocen como los DAMPs o agentes de daño, por lo que se van a activar las vías de muerte celular. Tenemos entonces que se puede activar necrosis o se puede activar apoptosis. Clínicamente, todo lo que ya estábamos describiendo fisiopatológicamente, es necesario entender que el tiempo va a ser muy determinante. Nada más recordando, angina estable inicia creciendo a decreciendo, no más de 5 minutos y más que un dolor franco como tal, es un dolor de pesantez. Rara vez se irradia, pero puede llegar a serlo. Ok, vamos ahora a definir angina inestable. En este caso es un patrón creciendo. El paciente inicia con un dolor más o menos y va aumentando. Aumenta la frecuencia, aumenta la duración y la intensidad. Por lo regular, los pacientes con angina inestable ya se conocen cardiópatas y ellos dicen, este dolor de repente fue más intenso, duró más tiempo y es más seguido. También puede pasar que anteriormente nunca habían tenido un dolor y de repente tienen esas características de dolor, que se parece a un infarto, pero no tiene la duración de un infarto. Importante, estable hasta 2 minutos, inestable menos de 20 minutos. Menos de 20 minutos es la determinante y sobre todo que va a ceder o tiene respuesta a aminas o respuesta a nitroglicerina. En infarto, el dolor se parece a la angina,
pero es mucho más severo, dura más tiempo, ojo con esos 20 minutos, y se irradia ampliamente. Al igual que en la angina, hay liberadores o mediadores como adenosina y lactato, y se irradia específicamente al lado izquierdo, que nosotros ya lo conocemos, cuello, hombros y brazos. Pero el tiempo es mayor a 20 minutos, mientras que en inestable, menos de 20 minutos. Y el infarto no cede al uso de aminas y al uso de nitroglicerina. ¿Cuáles son las características de este dolor de infarto? Es severo, es persistente, subesternal. Puede agregarse de efectos simpáticos como diaforesis o extremidades frías. Efectos también parasimpáticos como náusea, vómitos y debilidad. Incluso puede llegar a desarrollar un tipo de febrícula o fiebre. A nivel de auscultación puedes encontrar un cuarto ruido, puedes ver alteraciones a nivel de las válvulas, si es que está asociado a algún tipo de valvulopatía. Y entre otras cosas que pudieran llegar a presentarse, son alteraciones a nivel de radiografía pulmonar y distensión venosa yugular. Pero más específicamente, los tres primeros puntos son los más importantes en infarto. Aquí nos dicen una forma de determinar entre inestable, infarto con o sin elevación del ST van a ser a través de los biomarcadores y sobre todo los cambios electrocardiográficos. Entonces, aunque se parezcan mucho el dolor de angina inestable e infarto con o sin elevación del ST, vamos a necesitar el uso de electrocardiograma, por eso es muy importante saber cuáles son los cambios electrocardiográficos que yo debo de buscar y también cuáles enzimas son las que se van a alterar, cuáles son las más específicas de miocardio y en cuánto tiempo se tienen que elevar y por cuánto tiempo se van a mantener.